con constitución de la bioquímica. En las primeras décadas del siglo XX, los químicos orgánicos se orientaron decididamente hacia el estudio de la salud y la enfermedad, y desarrollaron una bioquímica dedicada al estudio de los procesos metabólicos y de las enzimas que los regulan. La bioquímica del siglo XX se ha ocupado principalmente de 5 áreas. 1. La naturaleza de las proteínas. Fischer demostró que eran cadenas de aminoácidos. Pauling sugirió que estas cadenas se repliegan por medio de puentes de hidrógeno y forman una alta hélice. 2. Nutrición. Hopkins argumentó que en los alimentos existen sustancias accesorias necesarias para la salud. Funk, creyendo que todas esas sustancias eran aminas, las denominó vitaminas en 1912. 3. Fotosíntesis. Estos estudios fueron importantes para la medicina porque perfeccionaron ciertas técnicas analíticas como es el uso de las bacterias y el de los isótopos radioactivos. Estas técnicas, junto con otras como la ultracentrifugación y la cromatografía, fueron herramientas indispensables para el estudio del metabolismo. 4. Metabolismo celular. Se identificaron, aislaron y caracterizaron las diversas enzimas. Warburg y Meyerhoff investigaron el metabolismo de los hidratos de carbono. Cori y Krebs descubrieron importantes vías y ciclos metabólicos. Si se acuerdan, el ciclo de Cori y el ciclo de Krebs. 5. Hormonas. La existencia de secreciones químicas que regulan los procesos bioquímicos fue establecida a principios del siglo XX por Baylis y Starling, tras el aislamiento de la secretina. Banting y Best identificaron la insulina en 1922. El trabajo sobre las hormonas sexuales introdujo los anticonceptivos químicos en la década de 1950 y posteriormente han sido identificadas y analizadas incluso otras sintetizadas muchas hormonas. En México existe una planta llamada Barbasco y de ahí los laboratorios Syntex han tratado de utilizar a esta planta para producir hormonas. Interesante, ¿verdad? Ha aparecido la biología molecular como una nueva disciplina fundamental de la ciencia biomédica. La biología molecular resultó de la confluencia de la biología con otras dos líneas de investigación distintas: física estructural submicroscópica, que utilizaba sobre todo técnicas de dirección o difracción de rayos X que permiten inferir la organización molecular de sustancias cristalizadas. La genética molecular, en esta línea, Biddle y Tatum, en 1941, llegaron a formular el llamado dogma central de la biología, que afirma la correspondencia de un gen, una enzima. Si bien es cierto que la genética actual ha dejado de afirmar esta teoría de genes y enzimas, existen siempre en correspondencia biunívoca. Con la nueva biología molecular suelen destacarse 3 hitos de descubrimientos fundamentales. 1. Identificación del ADN como material genético universal, conseguido en 1944 por Avery, MacLeod y McCarthy. 2. Reconocimiento de la estructura física con doble hélice del ADN, llevada a cabo en 1953 por Watson y Crick. Todo el mundo lo recordamos. 3. Síntesis de los ácidos nucleicos y desciframiento del código genético, tarea en la que sobresalió Severo Ochoa, entre otros. En el campo de la patología humana, Garroth había definido en 1909 el concepto del error congénito del metabolismo, por la alteración de algún gen que codifica una enzima, y esto evita que se sintetice una sustancia o dos, etc. El progresivo crecimiento del metabolismo enzimático ha permitido
ir identificando cientos de enfermedades de este tipo. Y la biología molecular ha profundizado en los mecanismos genéticos de estos trastornos. También se ha comenzado a conocer ciertas predisposiciones patológicas hereditarias. Se han logrado incluso corregir alguna enfermedad genética por medio de la terapia génica. Y la ingeniería genética también permite albergar esperanzas de corregir otras enfermedades de este tipo. Curiosamente, a mediados del siglo XX surgió un debate entre los bioquímicos tradicionales, que consideraban despectivamente a los biólogos moleculares como bioquímicos sin licencia. No obstante, a finales de 1960 desaparecieron las diferencias y pudo redefinirse a la bioquímica como biología a nivel molecular. De este modo, la bioquímica es en el momento presente la base fundamental de la medicina. Y hay muchos que confían en la bioquímica para resolver en el futuro, todo tipo de problemas médicos, incluidos los genéticos e inclusive los psicológicos. La biología molecular es, por tanto, la base del paradigma biomédico que actualmente impera en la medicina científica. Existen todavía muchas investigaciones por hacerse, pero hemos hecho un repaso de lo que representa la biología molecular como una teoría acerca de la enfermedad y la salud. Interesante, ¿no?